Buenas noches, compañeros. Somos el equipo 3 y hoy les mostraremos la práctica 5 sobre el impuesto sobre nóminas el ISN de Ciudad de México. Con los integrantes que vamos a presentar son Guzmán Vázquez Marisol, yo, Mitzi Ojeda Hernández y Pérez Moreno Lourdes. Ya que en esta ocasión presentaremos un tema sobre el impuesto sobre nómina, explicando qué es, cuál es su fundamento legal y quiénes están obligados a pagarlo. Como esto se determina como el procedimiento legal para la declaración, además realizaremos una comparación con el impuesto sobre erogaciones, remuneraciones al trabajo personal y que se aplica en el Estado de México. Para comenzar, es importante mencionar que en México existen impuestos federales y estatales y municipales. Dentro de esos impuestos estatales encontraremos el impuesto sobre nóminas, conocido como el ISN, la cual representa las principales fuentes de ingresos para los gobiernos y entidades federativas. Este impuesto grava remuneraciones que los patrones pagan a sus trabajadores por prestar su servicio o personal al subordinado. Es decir, que la empresa paga los salarios o paga los sueldos determinados de las prestaciones laborales, además de cumplir con las obligaciones del ISR, las cuotas del I y las aportaciones del Infonavit. También debe pagar un impuesto sobre nóminas, así establece la legislación del estado donde se ubica. La Ciudad de México, el ISN está regulado por el Código Fiscal de la Ciudad de México y es administrativo por la Secretaría de Administración y Finanzas, y los recursos obtenidos mediante este impuesto permiten financiar servicios públicos como la construcción y mantenimiento de calles, hospitales, transportes, escuelas públicas y programas sociales. Las acciones de seguridad. Es importante mencionar que este impuesto no lo paga el trabajador, sino el patrón. Es decir, que forma parte de las obligaciones fiscales que tienen las empresas y los empleadores para contar con el personal contratado. Ahora bien, para determinar correctamente este impuesto, es primero necesario conocer cuáles son los conceptos que integran la base grave y cómo se realiza el cálculo correspondiente. Por eso mi compañero pasará a explicar el procedimiento paso a paso para determinar el impuesto y la presentación de una declaración. Muchas gracias. Una vez que conocemos que el impuesto sobre las nóminas, explicaremos el procedimiento que se debe seguir una empresa para calcularlo correctamente y cumplir con esta obligación fiscal. El primer paso consiste en identificar a todos los trabajadores que recibieron una remuneración durante el mes. Esto incluye trabajadores de base, de confianza, eventualistas o cualquier persona que mantenga una relación laboral con la empresa. Posteriormente, se identifican todas las remuneraciones que forman parte de la base gravamen. Entre ellas encontramos los sueldos, salarios, bonos de productividad, premios de puntualidad, comisiones, compensaciones, horas extras, gratificaciones y cualquier otro pago derivado de la relación laboral que la legislación considere gravado. Después de identificar estos conceptos, se obtiene la base gravamen, que corresponde a la suma total de las remuneraciones pagadas durante el periodo. Por ejemplo, si una empresa durante el mes pagó sueldos por 180,000 pesos, bonos por 20,000 pesos, horas extras por 15,000 pesos, comisiones por 25,000 pesos, la base gravamen sería de 240,000 pesos. Una vez obtenida esta cantidad, se aplica la tasa correspondiente. En la Ciudad de México, actualmente la tasa general sobre el impuesto sobre la nómina es del 4%. Entonces realizamos la siguiente operación. Base gravable, 240,000 pesos. Multiplicaremos por 4%. Este resultado del impuesto es de 9,600 pesos, cantidad que deberá pagarse durante ese mes.
Posteriormente, el contribuyente ingresa al portal electrónico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para presentar la declaración. En el formato oficial, como podemos observar en la pantalla, se solicita información muy importante como el RFC, el periodo que se declara, el número de trabajadores grabados, el monto total de remuneraciones, el impuesto determinado, el subsidio cuando exista, el impuesto a cargo. Después de esta captura correctamente la información, el sistema genera automáticamente un folio de declaración y una línea de captura. Con esta línea de captura, el contribuyente puede realizar el pago inmediato mediante banca electrónica o en instituciones bancarias autorizadas. Una vez efectuado el cambio, el sistema emite el comprobante correspondiente, el cual debe conservarse junto con su contabilidad de la empresa como evidencia de cualquier cumplimiento de esta obligación fiscal. Ahora mi compañera explicará las principales diferencias entre la Ciudad de México y el Estado de México. Comparación entre la Ciudad de México y el Estado de México. Aunque ambos impuestos tienen prácticamente la misma finalidad, encontramos algunas diferencias importantes entre la Ciudad de México y el Estado de México. En la Ciudad de México el impuesto recibe el nombre de impuesto sobre nóminas, mientras que en el Estado de México se denomina impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Ambos impuestos gravan las remuneraciones pagadas a los trabajadores. Se presentan de manera mensual y utilizan plataformas electrónicas para enviar la declaración. Sin embargo, al revisar los formatos oficiales podemos observar algunas diferencias. El formato utilizado en la Ciudad de México es más sencillo y únicamente solicita información indispensable para determinar el impuesto como el RFC, el periodo, el número de trabajadores grabados, las remuneraciones, el impuesto determinado y la línea de captura. En cambio, el formato del Estado de México solicita información más detallada, ya que además de RFC y los datos generales del contribuyente, también pide información relacionada con el representante legal, los establecimientos registrados, el número de empleador por establecimiento, la base gravable de cada uno, actualización, recargos y otros conceptos administrativos. Otra diferencia importante es que en el Estado de México informa al contribuyente que posteriormente podrá descargar el CFDI correspondiente desde el portal de la Secretaría de Finanzas. Finalmente, podemos concluir que el impuesto sobre la renta representa una obligación fiscal de gran importancia para todas las empresas que cuentan con trabajadores. El correcto cálculo del impuesto y la presentación oportuna de declaración permite evitar multas, recargos y problemas con la autoridad fiscal. Además, los recursos obtenidos mediante este impuesto contribuyen al desarrollo económico y social de las entidades federativas, ya que son utilizados para financiar infraestructura, educación, salud, seguridad y diversos programas que benefician directamente a la sociedad. Como futuros contadores públicos es indispensable conocer este procedimiento, ya que forma parte de las obligaciones fiscales que diariamente realizan las empresas y las organizaciones. Conclusión. El impuesto sobre la nómina es una contribución estatal fundamental que permite a las entidades federativas obtener recursos para financiar servicios públicos y obras en beneficio de la sociedad. Conocer su procedimiento de cálculo, determinación y presentación es indispensable para que los patrones cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales y eviten sanciones. Asimismo, la comparación entre la Ciudad de México y el Estado de México permitió identificar que, aunque ambos impuestos tienen el mismo objetivo, existen diferencias en sus formatos y procesos administrativos. Como futuros profesionistas del área contable, es importante dominar estas contribuciones para brindar un adecuado cumplimiento fiscal a las organizaciones. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta explicación haya sido clara y de utilidad. Hasta luego.